Si os parece empezamos. Básicamente, primero, gracias a todos por asistir y sobre todo darle las gracias a Carlos Cufi por aceptar nuestra invitación. Lo habréis recibido ya en el mail de convocatoria, pero simplemente recordaros hacer una pequeña presentación de quién es Carlos. Carlos es ingeniero superior de telecomunicaciones por la UPC y es full-time MBA por esa de Business School. Es especialista en estrategia corporativa y ha desarrollado parte de su carrera en consultoría estratégica en proyectos transformacionales, planes estratégicos, desarrollo de la innovación, transformaciones organizativas y lanzamiento de nuevos negocios. Entonces, desde los últimos 3 años, puedo dar fe porque trabajamos juntos en la Mobile World Capital. Está involucrado en iniciativas y proyectos para acelerar la transformación digital de las organizaciones mediante el uso innovador de tecnologías emergentes con orientación de negocio. Entonces, hemos considerado desde Sitka que Carlos, creemos que no hay nadie mejor como Carlos para que pueda hacer un overview de lo que fue el último Mobile World Congress y parte del 4 Years From Now, con foco quizás más a Mobile World Congress, y ver cuáles son las últimas tendencias, las últimas novedades y realmente por dónde irá el sector de la tecnología y el sector mobile en los próximos años. Como bien sabemos, cada año es un mar de novedades pues que nos deja atónitos a todos, pero bueno, simplemente intentábamos aprovechar el post de este evento pues que nos deja a todos medio convencidos de que el futuro va por aquí, como un repaso de lo más relevante. Así que nada, simplemente ya os dejo con Carlos, que simplemente que os aportará ya más información relevante y nada, cualquier cosa, entiendo que Carlos os dará permiso para que le podáis interrumpir y hacerlo lo más dinámico posible. Y nada, fuerte abrazo a todos. Carlos, todo tuyo. Pues con el permiso de Ernest, te voy a poner en mute. Encantado. Solo le hemos dejado hacer el encantado. Bueno, antes de nada quería agradecer a Ernest que me haya invitado a este webinar y también agradecer a Sitka que cuente conmigo para intentar dar un poco más de luz a todo lo que ha sucedido durante el Mobile World Congress. En cualquier caso, yo voy a dar un poco la visión de cómo yo lo viví y qué es lo que vi y sobre todo con respecto, por ejemplo, a otras ediciones. Entonces, yo tampoco, aún siendo ingeniero, tampoco va a ser una explicación muy técnica, eso en ningún caso, más que nada porque tampoco sabría hacerlo, pero sí un poco los insights en cuanto a las tendencias que se ha visto desde un punto de vista de negocio. Dicho esto, también decir que es la primera vez que hago un webinar. Normalmente hago keynotes, siempre de forma presencial, y es cierto que modulo un poco el discurso en base a las caras que veo. Entonces, en este caso, esto no va a ser posible, con lo cual, dejaremos espacio para preguntas por si hay algún tema pendiente, y en este caso, pues no podré modular, puesto que no veré qué caras estáis poniendo. Dicho esto, pues bueno, prosigo con la presentación. Entiendo que veis mi pantalla. A ver si avanza muy bien. Bueno, básicamente, como decía Ernest, y antes de entrar en materia, Mobile World Capital, bueno, esto si queréis, es bien sabido y podéis encontrarlo vosotros mismos, lo voy a dejar para el final, con lo cual prefiero entrar en materia. Mobile World Congress. Mobile World Congress, como todos sabéis, es un gran evento que tiene un impacto económico de 465 millones de euros en lo que es la ciudad y en la totalidad del país, pero pasa una vez al año. Entonces, es cierto que los números indican que esto va increciendo, ¿no? Hemos tenido esta edición 108.000 asistentes con más de 2.300 exhibitors de más de 208 países. Aquí la anécdota es que siempre Hoffman, que es el calvo que siempre aparece en estos eventos, que es como el CEO el CEO del mobile, ¿no? El CEO de la GSMA que lidera este evento, siempre hacemos la broma de que cómo puede ser que vengan 208 países si no hay tantos países en el mundo, ¿no? Esto es una incógnita, pero en cualquier caso se baten récords en cuanto a lo que es la gestión de un evento. Lo mismo con el 4 Years From Now, y es muy curioso porque en el Congress no paras de ver gente con corbata, mientras que en el 4 Years From Now, que es el evento por excelencia, o pretende ser por excelencia en todo lo que es emprendimiento digital, y pretende ser un poco el hub tecnológico de innovación digital a nivel Europa, pretendemos que eso sea, y la punta de lanza es este 4 Years From Now, pues también está batiendo récords
de los 12.500 asistentes a los 19.100 este año, con más de 700 exhibitors y más de 700 inversores, algunos de los cuales, pues evidentemente, sois vosotros que estuvisteis presentes. No tiene nada que ver el Congress con el Forest from Now, ¿no? Bueno, dicho esto, que es más si queréis la anécdota a nivel de números de congreso, Mobile is Everything, esta era el leitmotiv del año pasado, este año es The Next Element. Y no pretende más que, digamos, destilar o describir que el móvil no para de acompañarnos, no solo con nosotros y está presente en todos lados, sino que ya forma parte de nuestro ADN, ¿no? The Next Element, es algo, en inglés elementary, ¿no? Es algo elemental. Y de hecho el móvil nos describe como somos, porque cada uno de nosotros tiene aquella app friki instalada en el móvil, ¿no? Que quieras o no, si la gente sabe cuál es esa app, pues más o menos puede hacerse una idea del tipo de persona que somos, ¿no? Y al final es lo que nos describe. Entonces, The Next Element. Este año, pues, bueno, se han batido récords con el impacto económico que comentaba, y la intención de hoy es un poco ver a grandes rasgos qué ha sido de este mobile y qué nos deja en cuanto a tendencias tecnológicas, y es decir, cuáles han tenido presencia y cuáles, por ejemplo, ya no están o no han tenido tanto presencia. Y en el sentido de que vosotros al final, desde Sitka, sois inversores, intentar daros luz en lo que, en mi opinión, respecta a las oportunidades que estas tendencias generan o han dejado de generar. Lo cierto es que en este Mobile World Congress se han visto, a diferencia de otros años, no se ha visto casi nada de NFC. NFC, el Near Field Communication, ¿no? Que es las comunicaciones, digamos, por esta tecnología, por proximidad desde el móvil, pues desde el móvil u otros dispositivos, tipo tarjetas de crédito, etcétera. No se ha visto tanto como otros años, es más, casi ha pasado desapercibido. Y curiosamente también lo que no se ha visto son wearables. El año pasado había muchos wearables, muchos gadgets para llevar encima que te permiten, pues, monitorizar tu salud, monitorizar el tema de wellness. Este año ha habido muy pocos. Algún smartwatch, pero muy poquita cosa. Por tanto, al final esto también, lo que una cosa en un año se habla, el año siguiente es probable que sea un hype y el año siguiente quizá no se hable. Aquí también lo que el año pasado se habló mucho es de lo que es la neutralidad de la red al final de telecomunicaciones, que es sobre la cual van todos los servicios digitales y es la que ofrecen las empresas de telecomunicaciones. El año pasado una gran discusión fue sobre si la red tiene que ser neutral o no neutral. ¿Qué quiere decir eso? Ha sonado un pito, entiendo que no sé si es algún aviso, un chat o algo. A ver, perdón. Vale, nadie me avisa, eso era un pito, digo, igual es una alarma de que me enrollo mucho. Vale, en cualquier caso, el año pasado se habla de la neutralidad de la red. ¿Por qué se habla de la neutralidad de la red? Porque la red de telecomunicaciones, que es la que nosotros contratamos con servicios para por ejemplo, tener internet en casa, pues las empresas que toman mucha ventaja de eso son los que se llaman over the top. ¿Quiénes son los over the top? Pues los Google, los Facebook, los Twitters. Entonces, estos se aprovechan de la red sin pagar ni un duro de lo que es la infraestructura. Esa infraestructura de la red de telecomunicaciones sobre las cuales se basan las comunicaciones digitales, pues a día de hoy la pagan o invierten los operadores de infraestructuras o los operadores de telecomunicaciones. Entonces, el año pasado se habló mucho de si esa red tiene que ser neutral o no neutral. ¿Por qué? Porque si fuera no neutral, sabríamos discriminar quién la utiliza y quizá hacerles pagar un canon en base a su uso. ¿Podríamos hacer pagar un canon a Google, a Facebook, a Amazon? ¿No? Sobre la inversión que se hace en estas redes. Entonces, la discusión este año no ha tenido lugar, el año pasado sí que tuvo lugar. Este año, de lo que sí que se ha hablado, a diferencia de otro año pasado, bueno, y antes de entrar en materia, disculpadme, que el Congreso del Móvil, al final, una tendencia es que ya no es del móvil, del smartphone, como debéis haber percibido, sino que es un congreso ya de la movilidad. Parte del crecimiento viene en parte de los stands del Congress, viene en parte de empresas que no son de base, digamos, tecnológica, y me explico, no son empresas del sector de telecomunicaciones o empresas vinculadas a GSMA, que es la patronal mundial de los operadores de telefonía móvil, sino que empiezan a entrar empresas de salud, empresas de retail y este año sobre todo empresas de automoción, ¿no? Por tanto, ya no es un congreso de smartphones, donde es, digamos, el show business, donde se muestran las grandes novedades de dispositivos de teléfonos, ¿no? de smartphones, sino que esto va más allá.
Y cada año el crecimiento, de hecho, pasa en parte por eso, porque ya no son fabricantes de dispositivos que presentan sus novedades, sino que ahí tienen cabida sector de la automoción este año, como por ejemplo SEAT, Mercedes, Ford, Peugeot, empresas de salud, empresas de turismo. Por tanto, esto es completamente transversal y no deja de ser un reflejo de lo que vive la sociedad, que el móvil y la tecnología digital abarca y llega a todos los sectores. Entonces, dicho esto, ¿qué se pudo ver en el Mobile World Congress? Desde incluso, poniéndose este ejemplo, maletas conectadas, de forma que tú puedes desde una app traquear en todo momento dónde está tu maleta, incluso en vuelo, con una tecnología que se llama Narrowband Internet of Things, e incluso dispositivos integrados en chaquetas, ¿no? Como esta empresa coreana que desarrolla una chaqueta que va sensorizada para poder detectar en todo momento las constantes vitales de la persona que lo lleva y lanza llamadas de emergencia en zonas de no cobertura convencional cuando hay alguna emergencia de si a este señor que está haciendo la expedición pues le ha pasado algo, emite señales de emergencia. E incluso lleva incorporada unas baterías que se activan también en caso de emergencia para dar calor en caso de que se quede esta persona colgada donde sea en Corea donde haya nieve, ¿no? Entonces, esto empieza a aparecer en el Mobile World Congress, en este caso en el Smart City Expo, o incluso temas de movilidad, como un proyecto que hemos desarrollado junto con un operador de telefonía desde la Mobile World Capital, que se presentó durante el Mobile World Congress, que trataba de sensorizar los alrededores de la Sagrada Familia para intentar ver cuál era el flujo de turistas o el flujo de ciudadanos alrededor de esta, ¿no? de este monumento emblemático. Al final, ¿todo esto para qué? Pues para resolver un punto caliente o un reto de negocio, si queréis, en gestión de ciudad, como es cómo tienen que ubicarse los autobuses para generar el mínimo impacto negativo sobre el ciudadano con respecto al tráfico de turistas. A día de hoy hay un problema en lo que son las terrazas, las terrazas de los bares alrededor de Sagrada Familia. ¿Por qué? Pues porque hay muchos turistas que invaden el espacio. Entonces aquí sensorizamos la Sagrada Familia, pusimos cámaras de vídeo que cuentan personas, esto es un proyecto que se hizo, y se sacaron las conclusiones oportunas, ¿pero para qué? Pues para que el ayuntamiento, en este caso, como gestor de ciudad, pues pueda tomar mejores decisiones de negocio en cuanto al flujo, o a monitorizar y a tomar decisiones en cuanto al flujo, por dónde tienen que ir los flujos de turistas. Y luego en clave, si queréis, más de sector turístico, pues conocer de estos 10 millones de visitantes qué segmentos entran o no entran dentro de la Sagrada Familia, y esto solo se puede hacer con sensores GSM puestos alrededor de esta, ¿no? Entonces el mobile ya no es smartphone, es muchas tecnologías más y muchos casos de uso, muchos mayores casos de uso existentes y muchos más sectores impactados que podrían aprovecharse. SEAT, como decía, ¿no? SEAT y otros fabricantes presentan ahí sus novedades digitales. En el caso de Automotive, lo más relevante, donde apunta un poco esta industria, básicamente en 4 cosas. El definir una identidad digital de la persona cuando accede a su vehículo, ¿sí? Es decir, a día de hoy el fabricante no tiene visibilidad sobre el usuario. ¿Por qué? Porque el fabricante vende a un importador, el importador vende a su vez a un dealer y el dealer vende a su vez al cliente final. Es decir, el fabricante está al final de la cadena. El hecho de que creen identidades digitales para acceder al vehículo hace que, en este caso, por ejemplo, SEAT, conozca mucho mejor a su cliente. Otras cosas que están en la tendencia de estos sectores de automoción en el mobile, la personalización de servicios. Si yo sé quién entra en mi vehículo, no solo lo conozco mejor, ¿no? Como el caso de ID de Apple. Si tú no tienes un ID de Apple, un identificador de Apple, no puedes aprovecharte de los servicios de Apple. Pues aquí SEAT dice, oye, yo lo mismo. Si no tienes un ID de SEAT, no puedes subir a mi vehículo, ¿no? Y ligado a esto, lo que os decía, la personalización de servicios. ¿Para qué? Pues para no interrumpir la experiencia de usuario en el momento que se sube a un coche. Es decir, si yo tengo una lista que me gusta de Spotify, ¿por qué no puedo tenerla de forma integrada en el coche cuando yo accedo? Si yo estoy escuchando música en mi smartphone en ese momento, ¿por qué no cuando yo entro en mi vehículo continúo escuchándola? Y por tanto no se trunca la experiencia de cliente o la experiencia de usuario por el hecho de subir a un vehículo. Por tanto, personalización de servicios. Aquí he dicho el caso de la música, pero probablemente también podría ser el caso de adecuar mejor mi asiento o configurar la calefacción, ¿no? Es decir, entonces aquí SEAT va apuesta por eso. La tercera, el hecho de poder disponer de opciones on demand.
El hecho de que con este ID digital, que puede ser en el mismo dispositivo móvil al acceder al coche, SEAT pueda ofrecer de forma personalizada servicios adicionales, y ahora pongo un ejemplo muy básico, como ser servicios de GPS, pues eso puede configurarse over the air, puede configurarse de forma rápida y en tiempo real, ¿no? ¿Esto para qué? Pues porque se demuestra que el hecho de que uno pueda probar estos servicios seguramente hará que esa conversión a que lo acabe comprando de forma recurrente se realice. Por tanto, la opciones on demand podrán hacerse en este coche en lo que ven esos fabricantes en el Mobile World Congress. Y la cuarta es siempre tener esos servicios actualizados. Es decir, ¿por qué tengo que ir al dealer a actualizar el sistema de luces o de GPS? Si de hecho, si el coche está conectado, como digo, con este ID digital y tiene conectividad, pues yo puedo mantener siempre up to date lo que son el sistema operativo del vehículo. Esto de hecho ya lo hace Tesla. Por tanto, el móvil, como digo, ya no es smartphone, sino que el móvil es movilidad, el móvil es tecnologías digitales, el móvil ya no solo es de las empresas telco, sino que la movilidad o el mobile impacta a todos los sectores. Volviendo a lo que decía al comienzo, 5G, otra gran tendencia. El año pasado se habló muy poco de 5G, lo que se habló es de la neutralidad de la red, pero este año sí que había muchos stands con tecnología 5G. El 5G no deja de ser la evolución del 4G, que es lo que tenemos a día de hoy. A día de hoy tenemos 4G, paso la slide, como veis aquí, 4G llega a 100 megabits por segundo de velocidad, el 5G está previsto que llegue a 10 gigabits por segundo. A día de hoy el 5G se está desarrollando, es decir, no hay un estándar cerrado de esa tecnología y por tanto no existen a día de hoy despliegues para que la gente pueda contratarlos. Es más, todavía no existen dispositivos móviles que soporten 5G, algunos se propuso o se presentó en el Mobile World Congress, pero aquí la clave del 5G es que no solo va más rápido, por tanto pasamos de 100 megabits por segundo a 10 gigabits, sino que la latencia es más baja. ¿Qué quiere decir? Que la red responde más rápido a las cosas que le pedimos y consume mucha menos energía. Consume el 5G 10 veces menos energía que el 4G. ¿Esto para qué es tan importante? Es tan importante, por ejemplo, con cosas como las que se enseñaron en el Mobile World Congress, ¿no? Que se enseñó, por ejemplo, un robot, como veis en la presentación, guiado por una persona. La persona con este guante movía el guante y el robot actuaba de forma similar. Esta persona llevaba unas Oculus de realidad virtual, que son unas gafas que te permiten ver lo que veía ese robot a través de sus cámaras de una forma inmersiva, y lo que ayuda al 5G es que todo esto suceda en tiempo real. Si esto se hiciera con 4G, el robot tendría un delay, es decir, iría mucho más lento. El hecho de que sean redes 5G, por tanto, como digo, de baja latencia, de baja energía, de bajo consumo de energía y de alta velocidad, permite que esto sea posible en tiempo real. Esta aplicación de robots, por ejemplo, el caso de uso que explicaban es el hecho de que un robot bombero pueda entrar en una casa a rescatar a alguien y ese bombero lo esté monitorizando desde fuera. Otro ejemplo en el mobile, un coche. Había un coche en el mobile que es decir, un coche, un simulador de coche que estaba en un stand y el coche real se encontraba a 80 kilómetros de distancia del mobile en un circuito, que es lo que estáis viendo abajo. El hecho de que la latencia fuera baja, como digo, y el hecho de que fuera de alta velocidad, hace que en tiempo real la persona que está conduciendo el simulador en el Congress haga mover el coche que está a 80 kilómetros de distancia. Esto es súper importante, ¿no? Lo mismo que aplica con, por ejemplo, operaciones de cirugía. Si un robot está operando a alguien y ese médico está lejos, tiene que ser en tiempo real. Esto solo lo permite el 5G. Aquí lo relevante es que nosotros siempre pensamos que el 5G nos permitirá bajar películas muy rápido. Esto no es lo relevante. El 5G tiene mucha más aplicabilidad sobre el negocio B2B que por el B2C. Porque el hecho de bajarte una película en 10 segundos o bajártela en 20 no hay diferencia para lo que es el B2C, ¿no? Yo como usuario desde mi móvil o desde mi tele, donde el valor que aporta es mínimo. Ahora bien, en los negocios B2B, como los dos ejemplos que os acabo de comentar, aquí sí que la relevancia es máxima. Porque aquí te discrimina el hecho de tener un buen servicio o no, o el hecho de que un coche se estampe contra una persona o no. Por tanto, el 5G va mucho más allá del B2C, sino que aquí el foco está en los negocios B2B.
El gran dilema es quién invierte en esas tecnologías. Es decir, aquí el operador de telecomunicaciones tiene que invertir en todo lo que son antenas nuevas y una infraestructura nueva. Y por tanto, el operador de telecomunicaciones es a día de hoy quien tiene que pagar la fiesta. Entonces, como no está claro el modelo de negocio de los operadores en este sentido, pues este es un gran issue, ¿no? Es decir, el operador de telecomunicaciones tiene que invertir miles de millones de euros en desplegar estas redes y al final se aprovechan otros, como puede ser el ejemplo que os decía de los Google y Facebook que operan sobre las redes de estos operadores de telefonía, pues esto es un issue aquí que no está resuelto. Por tanto, hay que ver cómo se resuelve. Entonces, el estándar está a punto de cerrarse y la aplicabilidad aquí, la clave es en el B2C. En el B2B no es tan clave. Voy avanzando porque no quiero dilatarme. Realidad virtual reality, ¿no? Realidad virtual. Esto, quien no lo conozca, es la gente que, por ejemplo, veis con las Oculus Rift, que son esas especies de gafas de esquí, y que de una forma inmersiva te teletransportan a otra realidad. Esto el año pasado había muchos stands en el Mobile Congress que había, y este año también había, pero había muchos menos. La realidad virtual a día de hoy es un hype, es decir, todos los fabricantes habían pensado que sería un producto de mass market, es decir, de producto de masa, pero se ha demostrado que el caso de uso o el caso de negocio no está resuelto. A día de hoy esto solo se usa básicamente en campañas promocionales y de marketing. No hay una aplicabilidad en los procesos de negocio. O si existe, el riesgo para integrarla en los negocios es tan alto que las empresas no lo hacen. Por tanto, lo que se vio en el Mobile World Congress es más de lo mismo del año pasado, pero con menor intensidad, que es simplemente una herramienta para atraer gente a tu stand. El año pasado vimos a Samsung con estas gafas para la gente que estuviera en este parque de atracciones, pero este año pues vimos más de lo mismo. Aquí tenéis la foto de Albert Rivera y os lo diré, de Ciutadans, ¿no? De Inés Arrimadas, que nos visitaron a nuestro stand y se quisieron subir en el cacharro este de realidad virtual. Por tanto, a día de hoy la realidad virtual es simplemente una herramienta de marketing, de comunicación, y no se está integrando en los procesos de negocio. Es más, no es un producto como se había pensado que a día de hoy que es de masas. Vale, sí, se está empezando a utilizar en los videojuegos, etcétera, pero no hay mucha, no lo veo yo, mi sensación de que esto vaya a arrancar ni que arranque, vaya. Que aplicabilidades las tiene, pero a día de hoy no es lo que se había pensado que sería. Dicho esto, otra tendencia, bueno, también lo hemos visto mucho más que otros años, es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Aquí voy a hacer un pequeño KitKat, el Internet de las cosas. Sobre esto, al final, en el año 2000 había 1 billón de sitios conectados. ¿Por qué? Porque tú tenías que ir a conectarte a Internet desde sitios, tenías que ir a donde había ordenadores, ¿no? En el estudio de Telecos, y tenía que ir a una sala a conectarme, que es donde había Internet, ¿no? Y era un lugar donde te conectabas. Yo, como en mi casa no tenía Internet, tenía casa de un amigo para conectarme. Por tanto, era la conectividad de los lugares. 1 billón de lugares conectados. Luego apareció o se derivó a lo que es las personas conectadas. El hecho de que Internet ya esté disponible o estuviera disponible en los dispositivos móviles, es decir, los smartphones, hizo que ahí lo que no se conectaran fueran lugares, sino que lo que se conectaran eran personas, ¿sí? Por tanto, se llama el Internet de las personas conectadas. El conectarte desde cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona. Al 2010 había 5 billones de cosas conectadas. A día de hoy, la previsión es que en 2020 no solo se conecten personas a través de los móviles, sino de las cosas. Esto lo sabéis mejor que yo. Habrá 50.000 millones de cosas conectadas. El Internet de las cosas a día de hoy ya está arrancando y se vieron muchas cosas en el Mobile World Congress. El hecho de sensorizar o poner un chip a un producto, es decir, el hecho de poner un chip a una lámpara, el hecho de poner un chip a un cepillo de dientes, el hecho de poner un chip a una nevera, al final te dice o hace 3 cosas. La primera es saber cómo está este objeto que tú conectas, ¿no? Es una cosa conectada. Dice cómo está este objeto. La segunda importante es cómo está o qué hace el cliente en utilizar eso. Por tanto, conoce mejor al usuario que utiliza este objeto. Y lo tercero, que también es bien sabido,
es que el producto en sí mismo muta a un servicio. El hecho de poner un chip hace que podamos, digamos, ofrecer servicios sobre ese objeto. Esto es lo que provoca el Internet de las cosas, que no es más que dar conectividad a los objetos. Esto se ha visto mucho, como digo, en el Mobile World Congress. Si no se había visto tanto hasta ahora, en parte también es porque era caro. Era caro. ¿Por qué? Porque a día de hoy, por ejemplo, a día de hoy y otros años era mucho más caro, cuesta entre 2 y 7 euros anuales, el conectar una cosa. Entonces, si yo quiero conectar un yogur, pues evidentemente no me compensa. Pero si quiero conectar un coche, entonces igual sí. Esos 7 euros anuales me compensan. Otra forma de verlo, como os decía, es un cepillo de dientes, como veis en la slide. Si yo pongo un chip a ese cepillo de dientes, sé si tiene batería, si no la tiene, cómo se usa, si está gastado, si tengo que cambiar una pieza. También sé el que lo usa, ¿no? Sé dónde tiene más caries, dónde menos, si lo usa por la noche, si lo usa por la mañana. Y lo tercero, como digo, que es una puerta a servicios. Por tanto, yo puedo asesorar a esa persona que utiliza un cepillo de dientes en cómo tiene que cepillárselos mejor, por ejemplo, o cuándo tiene que él pedir cita a su dentista. De ahí que se convierte no en un cepillo de dientes, sino en un servicio de higiene dental. En un servicio de higiene dental, porque el hecho de poner un chip me permite a mí, como veis en la imagen, en ese móvil, en esa app, el poder decir, oye, ¿dónde tienes que hacer más foco o menos foco, ¿no? Otro ejemplo es la nevera conectada. El hecho de conectar una nevera pues me permite saber qué productos faltan e incluso, en el mejor de los casos, rizando el rizo, podría llegar a hacer el pedido automáticamente de la Coca-Cola cuando se ha acabado. Por tanto, ahí generan nuevos servicios que van por encima de ese objeto. Por tanto, todas las empresas de productos están mutando a ser empresas de servicio. Y esto pasa con cualquier objeto que se mostró en el Mobile World Congress. Esta es la tendencia de la IoT. ¿Y por qué ahora mismo es mucho más trending que antes? Lo veis, por ejemplo, en esta gráfica. Esto es una gráfica de Google Trends que muestra el número de búsquedas que se hace sobre una palabra. Yo lo utilizo mucho para ver un poco las tendencias. La línea roja, veis, es Big Data. ¿Cuántas veces la gente ha buscado cada vez más Big Data? Big Data es el procesado de altos volúmenes de datos, de información y de mucha variedad. Para resumir un poco lo que es Big Data, porque no hay mucho tiempo, pero sería esto. Lo que vemos en azul es el Internet de las cosas, que empezó arrancando aquí, pero no ha subido hasta que hubo capacidad de computación de estas señales, porque al final el Internet de las cosas lo que hace es generar datos y generar señales. Si no tengo la capacidad para procesarlos, pues ¿por qué voy a utilizarlo? De ahí que cuando arrancó el Big Data, luego enseguida arrancó el Internet de las cosas. Y lo que viene en amarillo y lo que viene en verde es lo que se conoce como inteligencia artificial o machine learning. Si yo soy capaz de captar muchos datos, azul, y procesarlos, rojo, también voy a ser capaz que un software o un algoritmo o un robot aprenda sobre esos datos y se enriquezca con esa información. Por tanto, veis ahí que el machine learning está arrancando. Entonces, dicho esto, como os decía, ahora cada vez es mucho más barato conectar las cosas y tienen que consumir baja energía. El hecho de que el 5G ya está a punto de salir ayudará a que esto explote mucho más. ¿Por qué? Porque los chips estos consumen energía. Si van sobre redes 5G consumirán mucha menos y por tanto habrá más posibilidades de utilizarlo, etcétera. O sea, todo en cierto modo va ligado. Antes de saltar al siguiente punto, os comentaba lo de productos y servicios, por tanto, lo del Internet de las cosas, muy visible en Congress, en todos los lugares, a todas las derivadas, en fábricas, derivadas de cacharros conectados, la casa conectada, etcétera, en tiendas, ¿no? Ponían casos de uso en tiendas, de tener esa información en tiempo real, etcétera. Por tanto, esto al final genera datos y los datos, pues en principio son una fuente de valor para las compañías para hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Otra novedad en el Congress que ya fue anunciada hace tiempo es, por ejemplo, el caso de Telefónica, que anunció lo que ellos llaman la cuarta plataforma. ¿Qué es la cuarta plataforma? Esto lo anunció Ametic, la reunión de Santander de Ametic. Ametic es como una especie de consorcio privado de empresas del sector telco en España, telco y de consultoría tecnológica,
Y Telefónica, el presidente de Telefónica anunció que estaba trabajando en lo que llamaban la cuarta plataforma, que fue presentada, de hecho, en este Mobile World Congress. La llaman Aura. Entonces, ¿esto qué es? Como os digo, al final, yo cuando me conecto a Internet y tengo a Telefónica como proveedor, mis datos que van por Internet y lo que yo uso de Internet va sobre su red, ¿sí? Va sobre su red. Y esa información la capitalizan y la aprovechan entidades como puede ser Google, Facebook, Amazon, etcétera, ¿no? Esto también es bien sabido. Cuando yo hago cosas o hago búsquedas en Google, pues al cabo de 2 días me aparecen anuncios sobre esas cosas, ¿no? Por tanto, el hecho de que esa información que es mía y cosas que yo hago vayan por la red telefónica, Telefónica dice, yo montaré algo, un servicio que se va a llamar la cuarta plataforma, donde yo voy a tener visible como cliente de Telefónica todos mis datos que van por esa red. Y yo, lo que ellos dicen es, voy a poder decidir a quién cedo esos datos y a quién no, ¿no? Como son míos y Telefónica es mi red, yo tengo contrato Telefónica en la conexión a Internet, pues Telefónica guarda esos datos míos, de cierto modo, es un gran resumen lo que os estoy explicando, para que yo pueda saber en todo momento qué es lo que de mí va a Internet y quién lo está utilizando. Y lo que Telefónica dice es, en un futuro yo voy a poder decidir si cobrar o no por esa información a la hora de cederla a terceros, como puede ser un Google, un Facebook o un Amazon, por ejemplo. Esto se presentó en el World Congress, según como veis en esta slide, se llama Aura, y de hecho va un poco más allá, he explicado la parte resumida. Esto es un tema muy caliente y hay una oportunidad de negocio brutal ahí, que es todo lo que hace referencia a lo que es el tratamiento y uso de los datos de tipo personal, ¿no? De las personas. Y no me refiero solo a mi DNI, a mi nombre, sino todo lo que yo hago en el mundo digital, a la hora de hacer búsquedas de Internet, a la hora de contratar servicios, cuando yo utilizo una tarjeta de crédito, voy dejando todo en mi rastro digital. Esto es una oportunidad brutal en el sentido de que a día de hoy no existe nadie que garantice que esa información mía digital sea privada, sea transparente y yo tenga en todo momento el conocimiento de quién de mí tiene qué. O sea, qué empresas de mí tienen qué. Esto a día de hoy no existe. Y esto va ligado al hecho de que los operadores de telefonía están invirtiendo mucho en lo que se llama la identidad digital. A día de hoy en el mundo físico nosotros tenemos el DNI. El DNI dice que yo soy quien digo ser cuando lo muestro. Y la gente que ve el DNI sabe que soy yo. Pero en el mundo digital esta entidad no existe. Es decir, no hay nada que garantice que cuando yo me logo en Twitter con un usuario, esta persona soy yo. No hay nada. Entonces, no hay nadie, ninguna entidad que a día de hoy esté haciendo eso. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de poder llegar a hacer eso? Los que tienen mucha información de nosotros. Los que tienen mucha información de nosotros a día de hoy, pues son los 4 jinetes del apocalipsis, Google, Facebook, Amazon y Apple, si queréis. Las otras empresas o entidades que tienen mucha información de nosotros son los operadores de telefonía móvil, otras son los bancos y otras son los estados. Bueno, cada uno a su manera se está posicionando para ser el contenedor de nuestra identidad digital. Aura, en cierto modo, también va en este sentido, ¿no? Bueno, pues paso un poco más adelante, podemos entrar al detalle. Otra tendencia es que ya no hay tantos cacharros y tecnologías B2C, sino que hay muchos más temas B2B. La oportunidad en desarrollar negocios está más en el B2B que en el B2C. El propio ejemplo de esto son las apps. El poder diferenciarte a día de hoy con una app es casi un milagro, o sea, es imposible. O tienes una propuesta de valor muy clara o es muy difícil diferenciarte. En el Forest From Now, por ejemplo, este año había muchas megas apps. A día de hoy hay muchos más negocios que se generan de tipo SaaS, por ejemplo, Software as a Service, o a través de APIs, es decir, modelos plataforma. ¿Por qué? Porque al tener una app o un negocio B2C es mucho más complicado. Tienes que diferenciarte mucho mejor, es mucho más, si quieres, mainstream, cuesta escalar, la conversión a usuarios o la gestión del life cycle del producto o life cycle de los clientes es difícil de gestionar. Entonces, la tendencia es que cada vez más, respecto a la edición anterior, había muchas más soluciones o propuestas más B2B, especialmente, por ejemplo, en el Forest From Now. Bueno, esto es una cosa ilustrativa en cuanto a las apps, y porque las apps al final la tendencia es que a priori vayan a desaparecer. Me explico.
A día de hoy, las apps que más utilizamos son las de mensajería. Las utilizan más de 4,6 mil millones de personas en el mundo. Entonces, el hecho de que a día de hoy yo contrate contrate un servicio a través de una app con la interfaz de usuario que sea, pues bueno, se hace, funciona y bueno, tengo que aprender cómo se usa. La tendencia es que estas apps o estos servicios se contraten con lo que se llaman, pues, o la tendencia es interfaces de usuario conversacionales. ¿Por qué tengo que yo contratar un vuelo con Vueling con su app si podría estar pidiéndosela a un chat de Vueling? Y quien dice un chat de Vueling a un chat de WhatsApp. Esto hay tecnología más que suficiente y se ha visto mucho en el Mobile World Congress, como veremos más adelante, temas de chatbots o de interfaces conversacionales. Estas son las que van a sustituir las apps. Por eso, en parte, no solo porque cuesta mucho diferenciarte, sino por este hecho que comento, la tendencia es que van a ser negocios más B2B. ¿Para qué? Pues para que esta app de Vueling, que digo, para comprar el vuelo, se integre por detrás con un chatbot, me lo invento, el de Amazon, para contratar sus servicios, ¿no? Y no tanto tener la app hacia el cliente final. Por tanto, la tendencia es esta, ¿no? Más negocios B2B que no B2C. Lo decía aquí, plataformas SaaS y APIs. Y bueno, una novedad que hubo en este Mobile World Congress es que nosotros como Capital, como digo, como el sector, el impacto de las tecnologías digitales cada vez es más transversal, nos llevamos a 140 directivos de sectores no tradicionales, y esto es de Industria 4.0, de salud, de retail, de fast moving consumer goods. Esos 130 directivos de estas empresas no techie nos los llevamos dentro del Mobile World Congress para que entendieran el impacto de esas tecnologías sobre sus negocios. Esto es lo que hicimos versus al año pasado. Otra diferencia que tuvo lugar la semana antes del Mobile World Congress es que abrimos el Congress a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir abrir el Congress a la ciudadanía? Que la semana antes del Mobile World Congress se generaron una especie de diálogos donde los ciudadanos podían participar para entender mucho mejor esas tendencias que les están impactando en el día a día. Y esto es desde temas de privacidad en Big Data hasta la ética de los robots o la industria 4.0, ¿no? Y hacer copartícipes de esas tendencias tecnológicas a los ciudadanos en un lenguaje que ellos entiendan. Esto fue una diferencia también significativa. Había un espacio en el World Congress y con eso creo que acabo, que la llaman Next Tech. Next Tech es como las tecnologías emergentes que vienen. Es un espacio que está en el mobile, en el Hall 8, arriba de todo. Algunas de las cosas que se vieron fueron soluciones de chatbots, soluciones de interfaces que te permiten conversar con los clientes, ya sea a través de una web, ya sea a través de una app, ya sea a través de un robot, ¿no? Como el de aquí vemos. Voy a poner el vídeo a ver si se oye. Bueno, es un robot el cual te asesoraba sobre, por ejemplo, cambiar una habitación, cambiar una reserva, etcétera. Y yo me pregunté, oye, ¿qué diferencia hay entre esto y tener una pantalla táctil? De hecho, la pantalla táctil probablemente será más barata y hará la misma función. Pero el hecho de que sea un robot y sea, digamos, en plan humanoide y te mira a la cara, esto, según lo que nos comentó esta empresa, pues facilita mucho la experiencia de usuario y realmente es diferencial. Cada uno de estos valía 20.000 euros. Mi sorpresa fue cuando me dijeron que en 2 años vendieron 15.000 unidades. Esto es una facturación de 300 millones de euros. Bueno, esto es la tendencia ligada a lo que son los chatbots o robots, ¿no? Que interactúan con las personas. Vale, me están comentando algo del turno de preguntas, entonces acabo muy rápidamente. Básicamente en esta zona de tech había temas de drones también. Aquí la oportunidad está en temas de ciberseguridad o ciberinteligencia en cuanto a los drones, es decir, cómo se garantiza que un dron no lleva una bomba a un sitio y explota, ¿no? Esto a día de hoy se está trabajando en este sentido en temas de ciberinteligencia. La oportunidad también aquí está, o en Nextech había temas de grafeno, otras tecnologías.
Sin prisas, vale, me están comentando que mejor no ir con prisas, yo sufría por el tema de preguntas. Pues decía, los drones, aquí se enseñaron en esta parte de Nextech, drones con aplicaciones industriales, ¿no? Monitorización de espacios en puertos, en campos, en el sector agro, pero aquí la gran oportunidad de negocio está en temas de ciberseguridad, como digo, que evita que este dron lleve una bomba, ¿no? Se están entregando a águilas, por ejemplo, para tener, por tanto, pues, tecnología, pero están entrenando a águilas para temas de seguridad con los drones, ¿no? Y si se mete un dron en el aeropuerto, ¿qué hacen? No decimos, no, bloquear la señal con el emisor, ¿no? Así no de esto, ya, pero si el dron está programado, ¿y qué pasa, no? Pues están entrenando a águilas. Aquí hay mucho tema y la oportunidad está en temas de ciberseguridad. Bueno, y luego también había el espacio del grafeno, en este Hall 8, hablamos con Luis Turné. Luis Turné es el director general de ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas. Aquí no solo el grafeno es un material que viene del grafito y que tiene propiedades muy especiales, es muy robusto, es muy buen conductor, no es invasivo, bueno, tiene unas propiedades X que no solo aplican a las baterías de los móviles o a pantallas flexibles, sino que también aplican en sectores como puede ser la automoción. En este ejemplo de aquí veis un coche que está hecho el material del chasis con grafeno, que el grafeno tiene una propiedad también, aparte de la que os he dicho, que es pesa muy poco y es muy robusta. Por tanto, pesa mucho menos el coche, en este caso deportivo, para carreras, y además es más fuerte. Otra aplicabilidad es ese wearable que veis, que se engancha en la mano. Es decir, el wearable del reloj, esto ya, bueno, de hecho, como os digo, había muy pocos. El futuro, que esto vendrá en muchos más años, porque esto entra más en el ámbito de la transferencia tecnológica y de la innovación en centros de desarrollo, digamos, de innovación, etcétera, viene por aquí, ¿no? La integración directamente en la piel de esos sensores hechos con grafeno. Solo quería puntualizar que, bueno, que esa tecnología, pues, dentro de algunos años nos tiene mucho que decir, ¿no? Y bueno, y ya para acabar, no quería dejar el tema sin hablar del Nokia 3310, que dijeron que vuelve y ha vuelto, ¿no? Se presentó el Nokia 3310, ya han sabido en clave marketing anunciar muy bien ese nuevo lanzamiento, cuando Nokia era una marca, digamos, paria, ¿no? Que nadie quería hablar porque se hundió, se fue comprada y recomprada X veces. Pues ahora en este Congreso han hecho una campaña de marketing brutal para relanzar esto y recuperar este tema de marca, pero por otro lado han sabido capitalizar muy bien este nicho de mercado que responde a esa necesidad que existe de no estar conectado o temas de privacidad, ¿no? Yo no quiero que sepan qué es lo que hago con mi dispositivo ni quiero que me conozcan. Esto apunta a que podamos llegar a tener un móvil de fin de semana donde no quiero que me molesten, ¿no? Utilizando el 3310 y un smartphone de lunes a viernes, que es lo que yo utilizo para trabajar, ¿no? Entonces, esto se anunció en este congreso, veremos cómo va, pero ni que sea en clave de marketing, yo creo que la han clavado, ¿eh? Entonces, con esto básicamente cierro, porque de hecho ya estamos más que fuera de tiempo y abrimos turno de preguntas, que yo, a menos que Ernest me diga lo contrario, dejaría 5 minutos y en cualquier caso, si en esos 5 minutos no cubrimos todo lo que necesitemos, estoy a vuestra disposición y espero que os haya gustado. Y al final son 4 insights que cada uno desde su punto de vista de negocio y en clave en clave Business Angel cree que tiene que ser su portafolios, pero haber aportado un poco la visión de hacia dónde creo que tiende el tema. Hay un par de preguntas, a ver, pongo el chat aquí, no sé si tengo que abrir el chat, vale. Viendo que la IoT ha sido el principal protagonista del Congreso de este año, a nivel de domótica, ¿cuál va a ser el coste de adaptar una casa que hasta ahora no era inteligente? Instalación de sensores, etcétera. Vale, no sé si voy a responder a la pregunta, pero el hecho de que por ejemplo, en una casa, ¿no? El hecho de que haya conectividad va a ser así. Es decir, el hecho de que la tele esté conectada ya está pasando. El hecho de que la nevera lo esté es cuestión de tiempo. Pero aquí la clave es que, a ver si respondo bien a la pregunta, la clave es que no todo va a estar conectado. Es decir, el IoT, el Internet de las Cosas, parece que todo va a estar conectado, pero hay cosas que probablemente no tenga sentido conectar. Por ejemplo, una cafetera.
¿Por qué quiero conectar una cafetera? ¿Para que me diga cuándo hay que encargar un recambio? No me compensa, ya lo miro, ¿sabes? No solo por costes, es que por funcionalidad. O sea, yo quiero recibir un mensaje en mi móvil para el recambio, o sea, no todo tiene que estar conectado. A día de hoy parece que todo tenga que serlo, no todo lo va a estar, esto es el primer punto. Y el segundo es que lo que se entiende como que el hecho de estar conectado voy a poder operar y hacer cosas con ese producto, no siempre va a ser así. Si nos fijamos en el caso de Amazon con el Amazon Echo con Alexa, ¿qué es lo que está haciendo? Quien no lo conozca. Esto es un cacharro que pones en el medio de tu comedor, que es como una especie de altavoz, y al que tú le pides cosas y él las hace. ¿Qué le puedo pedir a este Amazon Echo con Alexa? Alexa no es más que el nombre del chatbot que va encima de ese dispositivo, que es el Amazon Echo. Yo le pido, por favor, ¿puedes ponerme esta música? Y él me la pone. Por favor, ¿puedes pedirme una pizza? Y él te la pide. Por favor, ¿puedes ponerme una alarma de 2 minutos que estoy friendo un huevo? Y él te lo hace. Es decir, no todas las cosas van a estar conectadas para yo tener interactividad. Por ejemplo, la nevera, ¿no? Yo no voy a tener la nevera conectada quizá probablemente para poder decirle, nevera, mándame 10 Coca-Colas. Y a la cafetera lo mismo. Cafetera, mándame 10 recargas de café. Esto no va a ser así. Lo que va a suceder es que por categoría va a haber un único punto de interacción. Por ejemplo, Amazon Echo está posicionándose para ser el punto de interacción del comedor. Yo desde el comedor le pido al Amazon Echo todo lo que yo quiero. Probablemente por una categoría, como puede ser, por ejemplo, el tema de la cocina, vaya a existir un solo dispositivo que haga de aglutinador de todos los servicios o de servicios o de productos relacionados con el mundo de la cocina, que evita que un Amazon Echo exista en la cocina y yo le pida, por favor, ¿me puedes decir la receta de una tortilla de patatas? Y te responda, por favor, ¿puedes encargarme una 10 Coca-Colas? Luego él ya se encargará de hablar con la nevera y esa nevera hacer el encargo. Pero no todo va a estar conectado. No sé si respondo un poco a la pregunta, igual me ha alargado. Pero, por tanto, en tema de costes, bueno, dependerá. Es decir, también un fabricante de nevera no solo le interesará sensorizarla para estar en contacto con su cliente, sino también le interesará sensorizarla para monitorizar el comportamiento de sus piezas. Es decir, no todo tiene que ser B2C, sino también en la parte B2B del IoT, ¿no? De sensibilizar todo. No sé si respondo a la pregunta, igual me ha alargado un poco. Voy a ver si hay alguna pregunta por arriba que me haya saltado, creo que no, pero en cualquier caso estoy a vuestra disposición. ¿Cuál crees que va a ser su uso más allá del gaming y entretenimiento? ¿Qué sectores tendrán mayor impacto a medio plazo? Vale. A ver, yo creo que la realidad virtual, y esto es una opinión, más allá del gaming, y esto es una opinión personal, no le veo tanto recorrido. Le veo mucho más recorrido, por ejemplo, a la realidad mixta, que es una mezcla de realidad virtual y realidad aumentada, donde yo veo a través de esas gafas la realidad, son como unas gafas transparentes, pero a través de esas gafas veo solapado, por ejemplo, hologramas, con los cuales yo puedo tener interactividad. La realidad virtual no la veo yo no la veo no la veo con mucho recorrido a nivel de masa, o sea, como más market. Será en nichos muy concretos, por ejemplo, en formaciones. Por ejemplo, formaciones, ¿por qué? Pues porque el hecho de simular con esas gafas que estoy operando algo, que estoy operando una persona, pues probablemente ayudará a que, ¿no? a hacer el training y a operar bien. O hacer un entrenamiento en problemas de emergencia en fábricas, ¿no? Entonces, el hecho de hacer simulaciones con estas gafas es mucho más appealing, pero en el mundo de consumo de masa no lo veo. Veo más la realidad mixta que ahora mismo está arrancando. ¿Por qué? Porque la realidad virtual, al final, curiosamente, te va desde la realidad. Y nuestro CEO, de hecho, siempre pone como ejemplo uno que es, yo si veo con realidad virtual un partido de fútbol, está muy bien, vivo una experiencia que seguramente será muy buena, pero luego cómo encuentro la cerveza encima de la mesa para bebérmela. Por tanto, la experiencia de usuario aquí se trunca, ¿no? O sea, no voy a encontrar la cerveza, pero voy a ver a Messi, ¿no? Pero yo quiero coger mi cerveza y encontrarla porque estoy con mis amigos disfrutando, ¿no? Entonces, la realidad virtual yo no le veo mucho recorrido a día de hoy, más allá de lo que es un tema más de marketing y comunicación. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta.
Pues no sé, yo de hecho tenéis mi Twitter aquí puesto, Ernest tiene mi contacto y si tenéis alguna otra sugerencia, como no veo vuestras caras, como he dicho desde el comienzo, no sé si ha sido interesante, si no, pero bueno, cualquier comentario se agradece y espero no haber sido muy techy y bueno, doy paso a Ernest para que pueda hacer el cierre y estoy a vuestra disposición. Yo me mantengo en abierto también. Carlos, nada, como que estamos comentando por aquí en el chat y como tengo constancia de que se está comentando en otros chats y gente que me ha enviado mails y WhatsApp durante el webinar, la verdad es que muy, muy interesante. Un overview súper potente, muy al grano y como comentas tú, si alguien tiene algún tipo de duda o quiere ponerse en contacto contigo, ya sea alguien de corporate o de perfil emprendedor o quien sea, o a través de Carlos, a través nuestro, que se ponga en contacto y para cualquier cosa lo hablamos. Nada, Vale. este webinar ha sido grabado, por lo tanto entiendo que no hay ningún problema, Carlos, en que lo publiquemos en nuestro canal de Sitka Capital y lo podamos hacer público a nuestros socios para que puedan disfrutarlo. Igual no te llegan las consultas mañana, pero si lo ven en unos días, pues igual sí que podemos profundizar. Nada, simplemente agradecerte en primera persona pues tu disponibilidad, tu conocimiento y tus ganas de compartirlo. Y la verdad es que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y bueno, lo que necesitéis. Fantástico. Nos vemos por aquí por el edificio, Carlos. Fuerte abrazo. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.